a todas, bienvenidos a lo que es el simposio de teletrabajo e inclusión organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy en día una de las participantes, una de las disertantes de este simposio, de la cual tenemos el honor que haya aceptado a participar, es la doctora Viviana Laura Díaz, quien es abogada, magíster, doctora en Derecho del Trabajo y doctora de la Universidad 3 de Febrero, diplomada en Liderazgo y certificada en Neurociencia Cognitiva aplicada a las organizaciones, mediadora, conciliadora laboral y cofundadora y directora académica del GNT Mentoría Neurodigital, que ya nos va a contar ella que se trata de esto. Es coordinadora de la Comisión PCR en Usuaria, es consultora del teletrabajo para América Latina y el Caribe, es directora del Diplomado Universitario en Formación Sindical, además es coordinadora de la Diplomatura en Negociación y Maestría en Relaciones Laborales e Internacionales de la Universidad 3 de Febrero, y además es disertante y autora de diversas publicaciones y libros, entre ellos Teletrabajo y Neurotecnología, de Ediciones Granica 2018, y es autora del método GNT, que ella ya nos va a contar a continuación de qué se trata. En una primera instancia, Viviana, te quiero agradecer tu participación en este simposio, que es un honor para nosotros poder tener tu palabra en algo que consideramos hoy en día es un tema tan importante como el teletrabajo. Muchísimas gracias, Cecilia, agradecerte a vos especialmente esta convocatoria a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un honor, un gusto para mí, particularmente el que me hayan convocado para poder de alguna manera compartir estos conceptos de una realidad que es el teletrabajo y también de una ficción del teletrabajo, que es lo que hoy estamos transitando, ¿no? Porque de alguna manera, si nosotros pensamos en la evolución del teletrabajo, seguramente nos vamos a estar remitiendo a los 70 con Jack Niels, ¿no? Cuando en aquella famosa frase que el trabajo vaya el trabajador, en lo que fue un atasco del tránsito, él pensaba cómo poder llegar, cómo poder hacer para que el trabajo venga a mí. Pasando por los 90, ¿no? La aparición de los call centers y ya los primeros vestigios del trabajo remoto. Ya en el 2000, con la nube, ¿no? La internet y esta digitalización, que justamente en el 2020, ¿no? En marzo de este año, por lo menos en nuestro país, se provoca, dentro de lo que yo llamo la sociología de la tecnología, se provoca la digitalización masiva. ¿Por qué? Porque fuimos empujados, ¿no? A trabajar remotamente, sin red psicológica, sin red jurídica, sin red tecnológica o informática. Entonces, esto que se llama realmente trabajo remoto forzado, y este concepto que me gustó acuñar este año lo he compartido con otros países, con otros representantes de Ecuador, de Colombia, de Chile, para poder de alguna manera diferenciar lo que es el teletrabajo seguro a esto que estamos viviendo, que es una ficción de teletrabajo. Y es importante diferenciarlo porque muchas de las consecuencias del COVID-19 tienen que ver con el aumento del trabajo en plataforma, ¿no? La gig economy, la aparición o el incremento de la telemedicina, este trabajo remoto forzado, el haber visibilizado la tarea de los cuidados, esto que era, yo hace unos años escribía sobre el teletrabajo y el trabajo invisible, ¿no? Esto, el trabajo invisible de los cuidados es lo que mantiene una sociedad viva, porque de repente durante el ASPO nos dimos cuenta que alguien tenía que cocinar, que alguien tenía que ayudar en la tarea de los chicos, que alguien tenía que limpiar. Y esta de repente visibilización de estas tareas de los cuidados
hace justamente que nuestra ley 27.555, la ley reciente del 31 de julio de teletrabajo, trae justamente un artículo destinado a la tarea de los cuidados. Y en estos cambios, ¿no?, que provoca el COVID-19, que fíjate, en realidad es el virus, ¿no?, el que provoca la digitalización masiva, el que nos empuja al teletrabajo, no es el Estado, no son las empresas, no son los sindicatos, es justamente la biología. Y en esto empieza a haber algo muy interesante que es la esencialidad de las TIC, ¿no? Sin DNU las TIC se convierten en esenciales, sin ellas no podríamos ni trabajar ni vivir. Y esto da lugar también a toda una, digamos, encuadre que rodea el trabajo remoto forzado, que de repente es importante diferenciarlo de lo que es el teletrabajo seguro. Bien, eso era una de las cuestiones que queríamos apuntar, esto, a ver cuál era tu opinión de decir, tal cual como vos dijiste, hoy en día vivimos un paso acelerado a lo que es el teletrabajo, que si bien, como vos bien lo aclarás, no es teletrabajo lo que estamos realizando. Mi pregunta es, Viviana, ¿qué desafíos te parece que hoy actualmente nos podemos encontrar para la implementación de un teletrabajo seguro y saludable? Bueno, creo que fundamentalmente hay tres vectores que uno tiene que tener en cuenta. Que si querés podríamos tomarlos como cuáles son los aprendizajes, ¿no?, de esta pandemia. ¿Cuáles son los aprendizajes? Que el teletrabajo se puede hacer, esto es una realidad. Que el teletrabajo vino, como se dice, para quedarse, una modalidad que no es nueva. Yo llevo 20 años en la temática, pero que por suerte en este momento pudo ser desmitificada, ¿no? En el sentido de que puedo teletrabajar y esto no significa que yo voy a estar precarizado o no significa que yo voy a estar aislado. Para eso, entonces, en este primer aprendizaje, el teletrabajo ha aumentado desde el 30 o 35% de empresas que lo aplicaban en nuestro país antes de marzo de este año, pasando un 70-75%. Quiere decir que el primer aprendizaje es, ¿se puede teletrabajar? Sí. El segundo tiene que ver con el cambio cultural y en este punto me gusta marcar realmente lo que es el avance, ¿no?, de las neurociencias cognitivas, del conocimiento del cerebro. ¿Por qué? Porque así como hablamos de que la tecnología es esencial, hablamos de la esencialidad de las TIC, también tenemos que saber que la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma, que somos nosotros los que podemos hacer un buen uso o un mal uso. Y entonces, desde esta perspectiva, lo que digo es que si nosotros no nos preparamos, no nos entrenamos en competencias neurocognitivas para justamente prevenir el mal uso de la tecnología nos va a provocar daños en nuestro sistema nervioso. Entonces, el segundo de los vectores que tienen que ver con el aprendizaje es tratar de humanizar la tecnología, es decir, de armonizarla con un conocimiento exhaustivo del cerebro que nos permita saber y diferenciar los nuevos roles laborales que se crean a partir de la tecnología y que requieren justamente de un entrenamiento en lo que yo llamo trabajo 5.0. Porque si bien la tecnología provoca la pérdida de puestos de trabajo y lo vivimos, esta es la cuarta revolución, pero lo hemos vivido en una primera revolución con la máquina a vapor, lo seguimos viviendo en una segunda revolución con la aparición de la electricidad y lo vivimos en una tercera revolución también con lo que fue la digitalización primera, la aparición de Internet. Pero
aun cuando se pierdan puestos de trabajo, se crean nuevos roles laborales a partir de la tecnología. El conductor de un dron, aquel que se dedica, por ejemplo, a crear escenarios de realidad virtual para que los gamers, ¿no?, los esports puedan desarrollarse, aquel que se dedica a custodiar la memoria, que es muy interesante en una sociedad que cada vez es más longeva, aquel que se dedica a acompañar al otro a través, ¿no?, del uso del Zoom, del Webex, de los Meets, y que lo hace para que esa persona no sufra aislamiento. Todos son roles laborales creados a partir de la tecnología. Pero esto nos lleva a un tercer vector, y es que la tecnología o Internet crea en nosotros lo que yo llamo la memoria exogámica, ¿no?, la memoria por fuera de nuestro sistema nervioso. Entonces, yo ya no recuerdo esos 10 números de teléfono que cuando era chico me acordaba, pero sé dónde ir a buscarlo. Entonces, lo que desarrolla es la memoria transactiva. Quiere decir entonces que estos cambios de la tecnología en nuestro cerebro provocan, o estos impactos provocan cambios en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Porque mal usada, la tecnología es una droga sin sustancia. Es decir, tal como ocurre con las drogas, lo que hace es impactar en nuestro cerebro, encender el sistema de alarma y de recompensa, y yo empiezo a repetir porque me siento eufórico, y entonces segrego dopamina, segrego noradrenalina, y esto es el mecanismo que me hace a mí consultar 150 veces de promedio el teléfono celular por día para buscar alguna noticia, o me hace a mí estar afectada con el no mobile phone phobia, la nomofobia, que me obliga a volver a mi casa si no llevé el celular, ¿sí? Es decir, la tecnología tiene daños o provoca daños colaterales, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Entonces, un exceso de tecnología provoca lo que a mí me gusta llamar el síndrome de la zumbitis. Al final del día, con tantos Zooms, con tantas reuniones, yo tengo la visión alterada, probablemente tenga los ojos secos, o tenga o sienta, por ejemplo, dolores de cabeza, migrañas impresionantes, o de repente tenga alterada la presión sanguínea, o tenga problemas y dolores lumbares o del túnel carpiano, ¿sí? O tenga Tex-Neck, que es el desalineamiento de las vértebras del cuello, segunda y tercera. Desde lo físico. ¿Y qué pasa desde lo psicológico? Y ahí nos tenemos que poner a pensar en lo que el año pasado, el 25 de mayo del año pasado, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud llamaron el burnout, el síndrome del trabajador quemado. Un síndrome que por primera vez es descrito y considerado como enfermedad laboral para comenzar a regir recién en el año 2022. Imaginemos todos los cerebros quemados que vamos a tener hasta esperar hasta ese año, ¿no? Y en esto de la tecnología y de la esencialidad y el exceso y el abuso de tecnología, también esto provoca que mi cerebro pueda estar quemado por el mal uso de las TIC. Y entonces yo estoy hablando de lo que denomino BOD, Burnout Digital. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo prevenirlo? Y la respuesta sería, puedo provenirlo, que es más que prevenir. Y esto me lleva a este método de gestión neurotic que Eso era una desarrollé. de las cosas que queríamos entrar porque es el método en el cual vos has desarrollado y queríamos saber, ya que te tenemos acá, tenemos el honor de que puedas contarnos un poco acerca de qué es el método GNT. Bien, en realidad yo comencé a desarrollarlo ya hace 4 años a raíz de
grave una doble operación de cerebro de una hija mía, que ella está perfecta, excelentemente bien, y que como madre siempre tratamos de buscar, ¿no?, todo más allá de Dios y la medicina. Entonces creí que tenía que saber qué era esto de este órgano llamado cerebro, ¿no? Y que nos convierte y que capitana toda nuestro accionar. Y el método entonces de gestión neurótica consiste en una metodología que es un neuroentrenamiento. ¿Por qué? Parte de conocer el cerebro. Yo no puedo entrenarme en aquello que no conozco, con lo cual conocer el cerebro implica reconocer que el cerebro es una evolución, que tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro límbico de los mamíferos y una corteza cerebral, cerebro más nuevo, que nos identifica como humanos. Conocer ese cerebro, su composición, sus reacciones, nos hace entender que todo pasa, ¿no?, por la programación y la gestión de las emociones que están en ese cerebro. Y esto nos lleva a una segunda etapa del método, que son las prácticas. Respiración, meditación, mindfulness, yoga, programación neurolingüística y pensamiento lateral. Fíjate que son prácticas no tecnológicas, son prácticas humanas. Y vos dirías, ¿para qué? Bueno, justamente para poder entrenar mi cerebro en pausas de 15 o 20 minutos y poder, por un lado, provenir, que es más que prevenir. Cuando yo hago prevención implica que proveo a alguien de herramientas para un diagnóstico. Entonces, proveo estas prácticas para que yo pueda justamente, al entrenarme, programar mi cerebro, poder prevenir el mal uso de la tecnología o esos daños que estuvimos describiendo, y el manejo de lo que sería la tercera etapa, que es la creación de hábitos. Y en esto voy a algo muy interesante, que son los heurísticos, los atajos mentales, que son lo que me permite tomar decisiones rápidas. En la medida que yo me entreno, me capacito y armo buenas decisiones, buenos atajos mentales, mi calidad de vida va a ser mejor, y mi calidad de vida, además, va a estar ponderada por arriba de la tecnología. No voy a competir con la tecnología, voy a hacer que la tecnología sea una herramienta de uso humano. Dos últimas cositas, la verdad que lo que nos estás contando es sumamente interesante y aporta mucho a esta temática en la cual hoy estamos todos muy interesados en ver cómo va a surgir, cómo va a seguir esta implementación, que como bien vos lo dijiste, hoy en día estamos ante una ficción y no estamos ante lo que es realmente teletrabajar. Acerca de dos últimas cositas que te quiero preguntar, acerca de lo que vos acabas de mencionar, acerca del método GNT. Creo que tenés un libro, ¿verdad?, que salió publicado no hace mucho tiempo, ¿no? Y lo último que te quiero preguntar es una cosa que vos también mencionaste en tu relato, que es acerca de la ley, ¿sí?, que vos describiste, y sé que tuviste una activa participación en la ley que se promulgó en julio, ¿puede ser? ¿Es de este año? Sí, se sancionó en julio de este año. Y en agosto el 14 fue promulgada. Sí. Bien, quería ver si vos nos podés contar, porque tuviste una participación activa de eso, como para que en eso podamos cerrar tu participación, ya que fuiste y sos un actor muy importante dentro de lo que fue ese proceso. Yo celebro que exista la ley, más allá de que hay varios artículos que tratan temáticas que podrían estar mejor tratadas. ¿Qué quiero decir con esto? Empiezo diciendo que celebro que exista porque determina un orden público del teletrabajo, es decir, que por debajo de estas
requisitos de este orden público, no va a existir el teletrabajo. Y entonces hablo de la voluntariedad, hablo de la dación de los elementos de trabajo, hablo de la reversibilidad, hablo del contrato de teletrabajo que debe existir entre el trabajador y el empleador, el trabajador remoto y el empleador, hablo de el reconocimiento de esa seguridad de higiene aplicable al teletrabajo, ¿sí? Y el reconocimiento de que si yo tengo algún accidente estando en ocasión del teletrabajo es cubierto. Todo esto implica lo mínimo que debe haber. A esto mínimo que debe haber voy a agregar aquello que voy a discutir por negociación colectiva, ¿sí? Y por la reglamentación de la ley, que como ustedes saben bien está pendiente. La ley está pendiente porque el mismo articulado, que es el número 19 de la ley, prevé que la reglamentación tendrá lugar o la ley comenzará a existir, tendrá vigencia, luego de los 90 días a partir de finalizado el ASPO, que todos sabemos que todavía no ha finalizado. Con lo cual, si me preguntás, esta ley que tanto revuelo ha producido respecto a que, bueno, la industria del juicio, yo quiero ser absolutamente imparcial en el sentido de reconocerme como una estudiosa del teletrabajo que ha participado en todos los proyectos desde el año 2007 hasta ahora, inclusive. Entonces, si bien la reversibilidad, que es la posibilidad de volver al formato presencial, no debiera ser eterna, debiera tener un plazo, entiendo que la reglamentación lo debe considerar, también hubiera sido recomendable que esta reversibilidad fuera bilateral, trabajador-empleador. Más allá de esto, lo que sí es necesario, y que creo que todos estamos de acuerdo, que un teletrabajador no puede proveer sus propias herramientas de trabajo, porque yo cuando trabajo en forma presencial no me llevo mi computadora ni me llevo mi silla a trabajar. Entonces, creo que hay acá la necesidad de poder transcribirlo o expresarlo concretamente. Luego se discutirá el cómo, si es remunerativo o no, si esos gastos que yo ocasiono por el teletrabajo, cómo tienen que ser solventados. Pero también es importante, y lo prevé la ley, el reconocimiento del teletrabajo transfronterizo, ¿no? El hecho de poder trabajar hacia el afuera, otros países, y que trabajadores de otros países puedan hacerlo para una empresa argentina. Esto es interesante y vincula a otro de los derechos nuevos que trae la ley, a mi criterio con muy buen tino, que es el derecho a la desconexión. Y justamente luego de estar expresando todos los daños que la tecnología mal usada o el abuso de la tecnología trae en lo físico y en lo psicológico, está muy claro que el derecho a la desconexión digital, que ya es ley en otros países como Italia o, por ejemplo, como Francia, permite que yo sea cuidado a fin que, fuera de mi jornada laboral o durante mi licencia, no pueda ser conectado por mi empleador. Esto es un derecho a festejar. Quizás faltaría, a través de la reglamentación y el juego de la negociación colectiva, ver algunas particularidades respecto a qué pasa si me envían un WhatsApp o me envían un mail y yo simplemente dejo de contestarlo. El otro punto interesante es el de la tarea de los cuidados, que también es un derecho que trae la nueva ley y que implica que aquella persona
que esté a cargo de menores de 13 años, personas con discapacidad o mayores adultos, puede pedir la compensación de esa jornada de trabajo que hace en forma remota. Hasta ahí es un derecho festejable, también deberían tenerlo los presenciales, lo que a lo mejor pudiera dar lugar a una interpretación complicada es que si el empleador no puede darlo, esto da lugar a sentirme discriminado. Entonces, nuevamente, me parece que no se trata de una mala ley, se trata de ajustar algunos conceptos que no están del todo bien descritos quizás en el ordenamiento jurídico que se sancionó. Y respondiendo a la segunda de las preguntas tuyas, respecto a justamente al libro, todo el método y todo lo que es la diferencia entre neurotecnología y GNT está descrito en el libro que se llama Teletrabajo y Neurotecnología, una guía indispensable para gestionar el trabajo 4.0, que es de Editorial Granica, y que lo presenté, inclusive uno de los primeros lugares que lo presenté fue en la Universidad Tecnológica de Córdoba, en el año 2018. Por eso siempre estoy muy unida a los cordobeses, porque tanto en la presentación del libro como en los momentos que me tocó trabajar en la comisión de la redacción de la ley, fui invitada por distintas organizaciones de la provincia, así que me es muy, estoy muy honrada de que ustedes también hayan pensado en invitarme. Muchísimas gracias, Viviana, y en relación a esto que decís, la verdad que cuando comenzamos a teletrabajar debido a la pandemia, fuiste una de las primeras personas que empezamos a leer. Vos, como vos acabas de decir en tu relato, llevas 20 años en esta temática, o más de 20 años trabajando en esta temática, y fuiste una de las primeras personas con la cual empezamos a recurrir a cosas, a leer, a tratar de informarnos, y cuando surgió esta oportunidad dijimos, necesitamos tener a Viviana, ya que es más allá de ser una profesional sumamente formada en la temática, tiene un rol muy activo en el teletrabajo, no solo ahora, que es algo que se está dando a conocer, que se está hablando más que antes, sino que vos ya venís trabajando en esto, así que es un honor para nosotros poder haber contado con vos para esto, y que vos hayas aceptado y te hayas hecho un lugar en tu agenda, así que te lo agradecemos de todo corazón, y valoramos muchísimo toda la información y todo lo que has podido contarnos y relatarnos acerca de estos puntos tan importantes del teletrabajo. En nombre de la Facultad de Psicología y de la Universidad Nacional de Córdoba, te vuelvo a reiterar mi agradecimiento, Viviana, por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Por supuesto, siempre a disposición para lo que necesiten, y al contrario, ese es un honor para mí. Así que muchas gracias.